Y bueno, hermanos, hoy el Señor me ha dado el privilegio de llevar la palabra, la enseñanza de hoy. Y vamos a empezar orando y dándole gracias a Él por sus maravillas, por sus misericordias. El simple hecho de poder congregarnos, reunirnos, escuchar su palabra, es una obra maravillosa para con nuestras vidas. Saber que Él está con nosotros hablándonos, que no ha parado de hablar a nuestro corazón, que no ha parado de hablar a nuestras vidas, que se preocupa por ti y por mí, como Padre bueno que es, sabe los detalles, las necesidades, sabe las dudas que hay en nuestras vidas, y Él no para de hablarnos, no para de mostrarnos su gracia, su amor y su infinita misericordia. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, te bendecimos en esta mañana, te damos toda la gloria a ti, te damos toda la alabanza porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te alaben, Señor, los pueblos, te alaben, Señor, toda la tierra, toda la creación, las aves del cielo, los peces del mar, de las fuentes de las aguas, las bestias del campo. Toda la tierra te alabe porque para siempre es tu misericordia. Has sostenido nuestras vidas en tus manos. Has sido un buen Padre, el mejor ejemplo de Padre al que todos nosotros, padres terrenales, debemos seguir. Eres tú, Señor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti. Te ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Te pedimos que nos hables. Te pedimos que esa semilla que tú, que se va a tirar hoy, que va a ser lanzada hoy, caiga, Señor, en tierra fértil y de fruto al 100%. Tú que eres, Padre amado Dios, el dueño, Señor, de la vid. Tú que eres el dueño, Señor, Padre amado Dios, de los pámpanos. Ten control, toma control, Señor, de este alimento espiritual que vamos a recibir hoy, para que podamos tener luz y vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios en esta mañana lleva por título esta enseñanza: sed santos. Sed santos. El Señor Jesús tiene un pueblo escogido. La palabra de Dios nos enseña que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor ha escogido a sus hijos. Y hoy puedes decirle gracias, Señor. Por eso decíamos, Abba, Padre, Papito Dios, tú eres mi Padre. Y solo decir eso engloba un gran tesoro espiritual y una gran realidad escondida por muchos tiempos, aún a los profetas del pueblo de Israel. Y es que el Señor ha llamado y ha escogido a personas pecadoras para que fuésemos sus hijos. Tú y yo que me escuchas, has sido llamado por el Señor. El Señor está hablando a tu corazón hoy. El Señor hoy ha puesto palabra enfrente de ti como luz que resplandece en medio de las tinieblas, para que puedas ver tu necesidad, para que puedas ver tu realidad y tu necesidad plena de Él, y puedas entender que solamente en Él tienes vida y vida eterna y vida en abundancia. Y que, como dice la palabra, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú que le recibes hoy, no son todos, pero tú que le recibes hoy, dale la gloria al Señor, porque Él en su misericordia te ha permitido escuchar su palabra, te ha permitido ser apartado de la oscuridad de la luz, te ha permitido ser su hijo. Y somos entonces escogidos, pueblos del Señor Jesús, guardados en santidad. Somos llamados a ser santos. Ese es un llamado especial del cual vamos a estar estudiando hoy. Sed santos. Fuimos llamados a ser aquellas esposas sin mancha, apartadas solamente para el Señor. Y esto, para los que me escuchan, y tú, mi amigo que me escuchas, es difícil si no estamos sometiendo nuestras vidas plenamente a Él. Y vamos a estudiar el por qué y vamos a estudiar cómo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 21. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 1, del 1 al 21. Empieza Pedro con su salutación. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, así como el Señor te ha elegido a ti, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gracia
su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Solamente voy a hacer un paréntesis entre diferentes versículos de esto que estamos leyendo, porque hay mucho que hablar desde el punto de vista de lo que pide el Señor de santidad para nosotros. Primero, Él es el que nos hizo renacer. Es imposible para el hombre volver al vientre de su madre como lo filosofaría Nicodemo, como lo pensaría Nicodemo en su lógica natural, pero es imposible también para el hombre natural volver a nacer desde el ámbito espiritual con su propia fuerza. Así como el niño nace sin nada, él no tuvo nada que haber hecho en ese nuevo nacimiento. El Señor también cuando hace, como dice el Señor Jesús a Nicodemo, le dice, es del agua del Espíritu y esto no es de ti. El Espíritu Santo hace que nosotros también volvamos a nacer. Y esto lo tenemos que entender, es un nuevo nacimiento que solamente viene del Padre, y aquí lo estaba corroborando Pedro. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nuestro galardón, mi hermano, mi hermana que me escuchas, para que el enemigo no te engañe, y teniendo en cuenta que una de las tentaciones de Satanás hacia Jesús eran los reinos de esta tierra, tu herencia no está en esta tierra. Tu heredad, tu riqueza, tu gloria, digamos, como persona, tu logro más alto no está en esta tierra. Tu logro más alto, tu herencia celestial está en los cielos. Y aquí esto hay que frenarlo en seco, porque muchas personas en el Evangelio enseñan que nosotros podemos también participar de esa herencia en esta tierra. La palabra de Dios no nos habla de eso. La palabra de Dios nos dice que nos guardará, que nos protegerá, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús también le dijo a sus discípulos que aún en esta vida también recibirán galardones, pero eso no se compara a la grande herencia que tienes en los cielos. Por eso no nos podemos estar frenando y soñando con cosas materiales y frustrándonos cuando no las alcanzamos, porque no es de nosotros, nuestro reino no es de este mundo. Jesús lo decía una y otra vez. Nuestra gloria está en el Señor. Nuestra gloria está cuando un pecador se arrepiente. Nuestra gloria está cuando subimos en el Espíritu en el Señor, cuando nuestra alma crece en el Espíritu. Si tú eres hijo de Dios, te vas a gloriar no en lo material, no en lo que alcanzaste materialmente, sino en la gloria celestial. Aún así, el Señor guarda tu vida y prospera tu vida para alcanzar su propósito en esta tierra. Muchas personas y muchos siervos del Señor no lograron nunca ni siquiera tener una casa, no lograron nunca ni siquiera tener un carro, no lograron nunca quizás ser estudiados y aún así fueron grandes ministros y discípulos del Señor. Tenemos que entender que nuestro galardón está en los cielos. Y esa es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Mi hermano, te puedo entender que si tú no comprendes esto que te estoy diciendo, quizá tu vida no está anclada en el Espíritu en verdad. Y hoy es una mañana para decirle, Señor, quiero gloriarme con lo que tú te glorías. Quiero gozarme con lo incorruptible. Quiero gozarme con lo incontaminado. Que mi vida, que mis sentimientos, que cómo me siento a diario no dependa de lo que yo tengo, lo que no tengo, sino de la gloria que está en los cielos. Porque soy tu hijo. Él nos hizo renacer. Y nuestro galardón y herencia está en los cielos. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Los escogidos, nosotros, somos guardados por el poder de Dios. Somos salvos, pero esta salvación será manifiesta en el tiempo postrero. Tú puedes creer hoy, por medio de Jesucristo, que eres salvo. De hecho, para poder ser salvo, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Y cuando crees en el Señor Jesucristo, hay salvación en tu vida. El Espíritu de Dios hace una obra de salvación en tu vida. Pero la manifestación de la salvación, como dice Pedro, será cuando estemos delante del Señor y entendamos plenamente la gloria del Señor. 6. En lo cual vosotros, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos
en diversas pruebas. Y aquí es donde quiero recalcar una vez más. Como hijo de Dios no significa que no vas a sufrir pruebas. Significa que seguramente sufrirás aún pruebas que el mundo normalmente no sufre. Persecución, burla, separación aún de la familia, porque no creen en el Dios que tú crees, porque no son hijos de el Dios Todopoderoso. Pero tú sí. Y el Señor te ha llamado a esto. Y Pedro decía, mira, es posible que sean afligidos. Van a tener diversas pruebas. El gozo de la salvación. Salmo 52, versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y nos alegramos a pesar de que hay estas pruebas. Nos alegramos en el Señor, nos gozamos en el Señor a pesar de que hay situaciones difíciles en nuestras vidas. Amén. Nos alegramos en el Señor. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La vida del cristiano es una prueba en la que demostramos que somos hijos de Dios. Y esta vida es una vida completa. Y si hay necesidades, si hay dificultades, pero el Señor te ha llamado a su gloria. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y nosotros, como hijos de Dios, llamados desde antes de la fundación del mundo, llamados para creer en Él, te quiero decir, mi hermano, gloria al Señor y gózate en el Señor, porque aún no la has visto, pero le amas. Y eso es lo maravilloso del Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a amar al Padre, que nos lleva a amar al Hijo, que nos lleva a amarlo con nuestro corazón, con nuestra mente, con todo nuestro ser, aunque no le hayamos visto. La vida del cristiano, amén. Y una de las evidencias de la salvación es esta, el amor a Jesucristo, aún sin que le hayamos visto. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como es una salvación impagable, lo único que pide de nosotros el Señor es creer. Eso hace parte de la santidad, que nosotros creamos plenamente en el Señor. El 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Podemos ir a Isaías, podemos ir a diferentes profetas en donde el Señor habla acerca de aquel que iba a ser la salvación del pueblo escogido del Señor. Una salvación impagable. Ellos no entendían porque creían que eran salvos por las obras. Y aquí también tú, hermano que me escuchas, tienes que entender que hay doctrinas que nos dicen que para ser salvos es necesario hacer obras. No, para ser salvos es necesario creer en el Señor Jesús. Y al creer en el Señor Jesús, el Espíritu Santo te lleva a hacer las obras. Porque como dice la palabra del Señor, esas son obras que demuestran que tú eres hijo de Dios. Son obras que testifican que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Tú no puedes obligarte a amar a una persona como el Señor te pide que la ames si no tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Tú solamente puedes amarla como a ti mismo si tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Versículo 11. Escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, que estaba en esos profetas del pasado y que hoy mora en nosotros, es el que te revela a ti que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 12. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mi hermano, los ángeles son santos porque fueron creados santos. Nosotros fuimos creados santos en el huerto del Edén, pero Adán, por el pecado original, tenemos pecado en nuestras vidas.
Y aún así nosotros somos llamados a ser santificados y somos santos por medio de la redención de Jesucristo y su muerte que nos dio vida. Después sigue diciendo el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es importante entenderlo, porque fuimos llamados a ser santos, fuimos llamados a santificación, y aun cuando somos santos, el Señor nos pide que mantengamos esa santidad. Versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Si hay algo que se pide de nosotros en medio de nuestra santidad, es la búsqueda de la santificación. Se nos pide estar listos para el trabajo fuerte y esforzado del entendimiento. Dice, ceñid vuestros lomos, ceñid vuestro entendimiento, vuestros lomos de vuestro entendimiento. Y esto es cuando nos esforzamos. Nos esforzamos entonces en buscar ese entendimiento y estudiamos la palabra para ello. Y disponemos nuestros corazones también a que el Señor nos hable en medio del estudio de la palabra, de escudriñar la palabra, de comer esa palabra del Señor. Somos también sobrios, como dice la palabra, estar despiertos a lo que el Señor nos guía y también esperamos en la gracia, como dice Pedro. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Somos hijos, pero somos hijos obedientes. Somos hijos, pero no somos hijos que se alejan del Padre. No somos hijos que no quieren nada que ver con el Padre, sino somos hijos obedientes del Señor, no dados a los deseos de este mundo. Por eso pídele al Señor hoy, Señor, guíame a ser un buen hijo, así como tú eres buen padre para mí. Guíame a ser santo como tú eres santo, porque tú eres mi padre y yo soy tu hijo, quiero ser como tú. Versículo 15. Sino como aquel que nos llamó es santo, miren este versículo porque es el centro de la enseñanza el día de hoy. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El Señor que es santo nos santifica, pero de nosotros depende que toda nuestra manera de vivir sea santa. Esto es importante y más adelante lo vamos a ver con un ejemplo. Porque el Señor nos hace santos a través de Jesucristo y su sangre preciosa que nos limpia. Pero Él nos está llamando que en medio de esa santidad, todo lo que hagamos, todo lo que tengamos, todo lo que hablemos, sea igualmente santo. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta afirmación tiene una connotación de obligación, de mandato, y a la vez es paralelo con la palabra creadora. Podemos ir a Génesis y podemos escuchar esa voz del Señor, Dios Todopoderoso, gritando, hablando al universo entero, diciendo, hágase la luz. Y son dos cosas a la vez, es un mandamiento y a la vez fue una palabra creadora. Así el Señor cuando te dice, sed santo porque yo soy santo, es un mandamiento y a la vez es una palabra creadora en tu vida. El Señor hace de ti una persona santa. El Señor hace de ti una persona que busca la santificación y va en pro de la obediencia al Señor. Es un mandato que nace de la naturaleza del Señor en la vida del hombre. Se vuelve a nacer del agua y del Espíritu. Cuando el Señor dice, sed santos. Aleluya. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recordando que Él nos ha librado de la condenación eterna, que éramos dignos de esta condenación. Tener ese temor como el de un hijo sumiso al padre, no un hijo cualquiera, no un hijo desobediente, no un hijo altanero, no un hijo que se rebela contra sus padres o le responde como si fueran de igual a igual, no. Un hijo que se humilla delante del padre, un hijo que dice, Señor, yo soy tu hijo y me humillo y quiero ser obediente como hijo, porque el hijo obediente es más obediente aún que los siervos, porque los siervos después de una hora van y se duermen y se acuestan a descansar, pero el hijo siempre es
hijo. Aleluya. El hijo siempre va a estar dispuesto para su padre. Conozco muchos hijos que les ha tocado en la ancianidad de sus padres estar pendiente porque ellos no pueden ya valerse por sí mismos y estos hijos se entregan en cuerpo y alma y ya no tienen, escucha bien, ya no tienen ni siquiera que escuchar el mandato de sus padres para plenamente servirle a su padre. Así el Señor te está llamando hoy a ser su hijo, un hijo que le honre con todo y en todo tiempo. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nosotros creemos en Dios por Jesucristo. Él derramó su sangre sin mancha y sin contaminación, y por él creemos. Aleluya. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió para su reino. Somos como esos utensilios colocados en el tabernáculo y el templo. Quiero que vean esta imagen y entendamos mejor cómo es esto de que si yo estoy en este mundo y el Señor me hace santo, ¿por qué a veces sigo teniendo cosas de humano, de carnal, de persona carnal, como lo diría Pablo? Lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué? La palabra de Dios nos enseña que el tabernáculo y en el templo habían ciertos utensilios que eran santos. Pero escucha bien, eran utensilios hechos por manos de hombres. Utensilios imperfectos en última. No eran utensilios hechos por el Señor, no los hizo Dios, los hizo el hombre. Tú y yo, creados de generación en generación y sacados de un pecado original y nacidos en pecado, fuimos llamados y tomados como esos utensilios para estar puestos en el tabernáculo santo y en el templo santo del Señor. Y esa es la gloria del Señor, porque Él nos toma, nos limpia, nos vuelve santos para Él. Y estamos en esta tierra buscando continua y constantemente su santificación. Hechos con manos de hombre, imperfectos, pero aún así santificados por nuestro dueño y Señor para su obra y su reino. El Señor tiene como voluntad nuestra santificación. Mi hermano, el Señor quiere que tú seas santo. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 al 8 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pero quedémonos con esa primera parte, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y cuando el Señor tiene voluntad de algo, Él lo alcanza. Y cuando el Señor dice que algo va a ser, así es. Aleluya. Tú que me escuchas y dices, hermano, pero hay este pecado con el que no he podido. Pero esta manera de ser no la soportan las personas que me rodean. Digo que soy cristiano, pero respondo mal. Digo que soy creyente, pero tengo temores, tengo dudas. El Señor te dice, la voluntad mía es tu santificación. Aleluya. Y Él va a llevarte día tras día. ¿Qué debemos nosotros hacer? Creer y estar ahí. Así como ese utensilio del templo estaba ahí constantemente en el templo, así tú tienes que estar ahí, en el Señor, creyendo que Él está haciendo su obra. Ahorita cantábamos la canción y decía, aunque no pueda ver, Él está obrando. Mira, aunque tú no puedas ver, aunque hayas caído, aunque digas otra vez, no puede ser que haya caído en lo mismo, el Señor te dice hoy, mi voluntad es tu santificación. Y cuando Él se empecina con algo, mi hermano, te digo que Él lo hace porque Él es Dios. Aleluya. La voluntad del Señor, si te ha llamado como hijo, es tu santificación. Y eres santo por medio del Señor Jesús. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8 dice, lo que pide Jehová, el 6 comienza diciendo,
¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Y aquí quiero frenarme y preguntarte, ¿tú crees que por tus obras puedes ser salvo? ¿Has intentado por tu propia cuenta mucho tiempo buscar esa santidad y esa santificación? Te quiero decir, mi hermano, solamente a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos tener salvación. Estaba escuchando una enseñanza en donde el predicador, que era el hijo de David Wilkerson, ya fallecido, gran hombre del Señor, este predicador decía, mira, a veces yo me siento y creo que el hombre cristiano a veces es así como aquel hombre que es malabarista y que hace estos malabares con unos platos y los coloca sobre uno de estos soportes, unas varillas, y empieza a girar los platos y va uno con otro, y el primero es tranquilo, pero después va con el segundo, tercero, cuarto, quinto, y después está desesperado, intentando que ninguno de los platos se les caiga. Así tú y yo a veces somos en el cristianismo, porque queremos agradar al Señor, pero lo quieres agradar con tus propias fuerzas, porque intentas no mentir, y mientras no mientes, intentas no hacer lo malo a otras personas, y mientras no haces lo malo a otras personas, entonces dices, tengo que leer la palabra y estudiar, y entonces dices, pero tengo que sacar tiempo para orar, y dices, tengo que sacar tiempo para adorar al Señor también, o tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la vigilia, tienes que ir a la oración, tienes que predicar la palabra, evangelizar, tienes que hacer todas estas cosas al tiempo y a la vez ser buen papá, buena mamá, buen hijo, buen estudiante, ser luz, y estás intentando hacer todas estas cosas a la vez, cuando el Señor, a través de su amado Hijo Jesús, ya te ha hecho santo para él. Fuimos escogidos y santificados en el Señor, llamados a la paz, porque de otra manera el Señor no hubiera dicho y no se hubiera levantado en el templo a gritar, todo aquel que está trabajado y cargado, venga a mí, yo le haré descansar. La vida del cristiano no es una vida de desesperación. La vida del creyente no es una vida de carga, pero carga del evangelio. No es posible que el evangelio sea una carga que destruya. El evangelio tiene que ser paz para tu vida porque estás obrando y llevando la gloria del Señor. El Señor te está llamando como hijo a vivir una vida de paz, a vivir una vida de gozo, a saber que el Señor está obrando en ti, que hoy Él está obrando en ti, que sí, tienes que esforzarte, como dice Pedro, pero también tienes que entender que el Señor está obrando en tu vida. Y dice el versículo 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? El 8 dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La primera vez que yo escuché este versículo estaba muy pequeño. Yo dije, bueno, ha de ser fácil. Con el tiempo el Señor me ha hecho entender que con mis propias fuerzas nada de estos tres puntos es posible. Yo no lo puedo hacer con mi propia fuerza. Con mi carácter humano, con mi personalidad, como yo soy, yo no puedo hacer justicia verdadera, no puedo amar misericordia de verdad, no puedo humillarme de verdad ante Dios. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo de Dios, eso es imposible. Sin el Señor Jesucristo, esta obra que viene gracias a la santificación, fuera imposible. ¿Qué hombre con su naturaleza carnal puede hacer justicia plena y total? Este no ama misericordia naturalmente. Este nunca por su propia cuenta se humillaría verdaderamente ante su Dios. El Señor es el único que nos hace entender que somos suyos. Vamos a 1 de Juan capítulo 5 del 1 al 21. Primera de Juan 5 del 1 al 21 dice, la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y aquí vamos a leer, un paréntesis, aquí vamos a leer acerca de cómo el Señor nos revela de que en verdad estamos siendo santificados por él y somos sus hijos. El 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Él nos pide que creamos. El versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y cuando vencemos al mundo es porque estamos buscando esa santificación. Versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Ese testimonio es la certeza de que eres su hijo. El versículo 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mi hermano, puedes tener la certeza, si crees en Dios, en su palabra, en lo que Él dice, en lo que Él hace, en lo que está haciendo en tu vida, eres su hijo. Si no, por otra parte, que me escuchas, me dices, pero me cuesta creer. Sí, es necesario entonces que en esta mañana rindas tu corazón al Señor y le digas: me arrepiento y te entrego mi corazón y creo en ti. Y si me cuesta creer, llévame y ayúdame a creer, porque es necesario que seas hijo de Dios. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que Satanás pone en el corazón del creyente y en el Hijo de Dios es la duda de si eres o no eres su hijo, si tienes o no tienes vida eterna. Aquí Juan lo dice claramente: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Eres salvo por el Señor. El 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí sabemos entonces que el Señor está obrando en nuestra vida. ¿Alguna cosa? El 15. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay un pecado no de muerte. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Escucha bien eso, porque muchas veces no lo queremos entender o no lo sabemos, o en la religión tradicional se nos enseña que el Señor ama al mundo, y la verdad es que el Señor no ama al mundo, ama al pecador, pero no al mundo y su sistema. La palabra de Dios dice que el mundo está bajo el maligno si no está bajo el Señor, pero nosotros, gloria al Señor, fuimos llamados por su misericordia, y yo de ti alzaré la mano y le diría: gloria a ti, Señor, porque fui llamado para tu misericordia, para tu gloria, fui escogido, separado para ti, en medio de este mundo tan enredado, tan oscuro. Aleluya, y me llamaste para tu luz. El 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en él verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los cielos. Tremenda esta palabra, porque hemos visto a un Pedro, discípulo del Señor y apóstol principal en Jerusalén, y vemos a un Juan, también discípulo del Señor y apóstol. Y los dos nos hablan de cómo confirmamos en el Señor de que somos llamados como hijos de Dios a ser santos, y fuimos apartados para él. Y fuimos llamados como santos. Primera de Corintios capítulo 6, 11 dice: y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados,
pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ya tú fuiste santificado en el nombre del Señor Jesús, hecho santo para Él. Somos santificados por Dios en la conversión por medio de Cristo, porque cuando el Señor nos ve, ya no nos ve a nosotros como pecadores, sino ve la sangre de su amado Hijo Jesús cubriéndonos, lavándonos y limpiando cada pecado. Y por Él es que somos salvos. Aleluya, es una obra de expiación. Es una obra en donde el Señor se antepone por nosotros lo que nosotros merecíamos, el pecado que nosotros merecíamos, el castigo por el pecado que nosotros merecíamos, es el que el Señor cubrió en esa cruz. Efesios capítulo 1, versículo 1 dice, y aquí encontramos cuando se habla acerca de que somos santos. Dice Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos está revelando que somos santos en el Señor. Martín Lutero dice una frase que marcó esta realidad del creyente. Dice en latín, simul justus et peccator, que significa somos simultáneamente justos y pecador. Es decir, que el cristiano es justo y por lo tanto santo ante los ojos de Dios. Pero ya que no ha sido glorificado todavía, al mismo tiempo es también un pecador en necesidad continua de arrepentimiento y perdón. Somos santos, pero llamados a santificarnos. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces aquí uno dice, pareciera que hay una contradicción lógica, porque si ya tú eres santo, ¿cómo puedes santificarse todavía? Y es la realidad humana. El Señor nos revela a través de esta palabra en Apocalipsis la realidad humana. Somos santos por el medio del Señor Jesús, pero como eres humano y estás en la carne, necesitas santificarte y buscar la santificación continua. Romanos 8:13 dice, nuestra santificación es solamente posible a través del Espíritu. Dice así, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Romanos 8:13. Solamente el Espíritu Santo, como hemos estudiado, es el que nos lleva a buscar la santidad. Y aquí te digo una vez más, si tu deseo final, mi hermano, como creyente, no es buscar la santidad, entonces falta la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Es necesario que hoy le digas, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú quieres que yo haga. Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios nos lleva a orar como es necesario, como es debido. Y el Señor te lleva a buscar la gloria del Señor aún en tu vida. Somos santos, pero estamos siendo santificados continua y progresivamente por el Espíritu. Pablo habla también de esta transformación gradual en 2 Corintios 3:18. Dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, ahí está diciendo, y ojo, porque no había nadie, no hubo nadie que haya visto al Señor y viva, como dice la palabra. Pero aquí está diciendo Pablo, mira, ya somos santos y por lo tanto podemos estar como viendo con el rostro descubierto la gloria del Señor. Pero dice después, estamos siendo aún así transformados en la misma imagen de la gloria en gloria, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Es decir, sí estamos ahí en santificación, así como aquellos utensilios del templo, estamos ahí, pero fuimos hechos hombres carnales y necesitamos entonces del Espíritu que nos transforma día tras día, como dice la palabra, aquel que empezó la buena obra la perfeccionará. Hay una obra buena que se hizo, está ahí, Dios está construyendo en tu vida y está haciendo de ti aquella persona a la estatura de Cristo. Dios usa de los medios ordinarios de gracia para que nosotros busquemos la santificación, como la meditación de la palabra, la oración, la reunión con los santos, la participación de las ordenanzas. Y escudriñando en esto, muchos predicadores tienen en común que
le dicen a las personas que escuchan la palabra del Señor lo necesario que es esforzarnos en esto, en meditar la palabra, en orar, en reunirnos con los santos. Pero este esfuerzo no es un esfuerzo que sea obligado, me refiero a que no es un esfuerzo que sea impuesto, no es una ordenanza que tú obligas a otra persona, es alguien que de corazón amante al Señor, es alguien que como aquel hijo quiere agradar a su padre, busca y se esfuerza por conocerle más, y se esfuerza por hablar más con él en oración, y se esfuerza con reunirse con los santos, porque la palabra de Dios nos los enseña, como lo estamos haciendo hoy, y aún más. Si el Señor te lleva a visitar a un hermano, a orar por un hermano, a estar ahí en coinonía, es lo que el Señor nos ha dicho que debemos hacer, y eso nos ayuda en procura de nuestra santificación, para transformarnos a la imagen de su Hijo. Es por esto que en la Biblia vemos constantes llamados a la santificación. Tú no estás llamado a ser como lastimosamente en la Edad Media estos hombres creyeron que era, se iban a una abadía, se enclaustraban durante décadas y pensaban que estaban buscando a Dios cuando en verdad lo que estaban haciendo era escondiéndose del llamado del Señor. El Señor no te está llamando a creer solamente que tú eres santo y a quedarte con eso. El Señor te está llamando a que por ser santo y por ser como ese utensilio en el templo, fuiste llamado a su obra santa. Fuiste llamado a buscarle, fuiste llamado a orar, fuiste llamado a compartir con otros de que Él es el Señor. Sed santos. Es una palabra muy hermosa, pero la palabra retumba, así como en el eco de la creación, y te dice, sed santos, porque yo soy santo. Y no es solamente un mandato y una ordenanza, sino que es una palabra creadora en tu vida, que hoy creemos en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos en estos momentos y dile gracias, Señor, por tu palabra, porque es reveladora a mi vida. Porque nos revela nuestra realidad y nuestra condición de pecadores delante de ti, que aún así nos llamaste en amor, en misericordia, en gracia. No somos nadie y aún así tú nos tomaste como tus hijos, nos pusiste nombre, nos pusiste anillo, nos pusiste vestimenta hermosa, como dice tu palabra, aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Gloria a ti. En esta mañana te invito a que le digas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque me llamaste para ti. Gracias porque tuviste misericordia, Señor, de llamarme para ti. Oh santo, santo, santo Dios. No hay nadie como tú. Bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti, Señor. No tenemos nada que ofrecerte, pero tenemos nuestra vida. Tenemos nuestro corazón, el creerte. Te adoramos. Dile al Señor gracias. Gracias por la obra de santificación que estás haciendo en mi vida. Gracias por tu Espíritu Santo, que aun cuando haya caído, está ahí para decirme, es necesario que te levantes, que te he llamado a levantarte, te he llamado a santificación, te he llamado a ser cabeza y no cola, te he llamado a ser luz en las tinieblas, te he llamado a ser sal en la tierra, te he llamado a ser pueblo escogido, nación santa para mí. Aleluya. Él te ha llamado, Él te ha llamado, Él te ha llamado, iglesia, como hijo suyo. Gracias, Señor, porque nos amaste primero. Gracias, Señor, porque, Santo Dios, tú nos escogiste, nos llamaste, nos enseñas, nos guías. Aleluya. Gracias te damos. Te pedimos que nuestra vida, de nuestra parte, estemos esforzados constantemente en buscarte más, en estudiar, escudriñar más tu palabra, en conocerte más, en orar más unos por otros, en reunirnos y congregarnos y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, en dar lo mejor de nuestra vida y en verdad hacer obras dignas de santificación. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.